Buenas noches, hermanos. Saludos a todos. Roberto Carrillo aquí en Metrovisión Studios y bienvenidos a la clase de miércoles. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todos mis hermanos aquí en Los Ángeles, en otras partes de Latinoamérica y a Madrid. Gracias por estar aquí. Gracias por su corazón con tus convicciones y tu sed y tu hambre para crecer y aprender de Dios. Y continuamos esta noche con esta serie que estamos haciendo, Enseñanzas de Jesús. Es decir, enfocándonos en palabras importantes que enseñaba Jesús, ¿no? Que decía Él. Vivimos en un tiempo en que hay tantas cosas, tantas personas enseñando y hablando de todo, de lo político, del filosófico, del social y de todo. Y tan importante nosotros los discípulos enfocarnos en las palabras de Jesús y conocerlos, porque como Jesús es la palabra de Dios, el Logos de Dios, sus palabras son súper importantes para nosotros, y especialmente en estos tiempos cuando hay tanta confusión en el mundo. Y su palabra nos ayuda, nos salva. Voy a empezar con una parábola donde él presenta la importancia de sus propias palabras. Pero primero vamos a orar. Oremos. Padre Santo, damos gracias por tu amor, gracias por las muchas bendiciones que hemos recibido de ti, Padre. Gracias por esta vida, la vida cristiana, la vida de ser discípulo tuyo, Padre. Te damos gracias por ayudarnos a salir de la oscuridad y entrar a la luz, conocerte a ti, Padre, y a nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu que nos guíe en esta vida. Ayúdanos ahora, Padre, a abrir nuestros corazones, nuestras mentes y aprender todo lo que quieres enseñarnos, Padre. Te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a ser enfocados y poner atención. Te damos gracias por todas tus enseñanzas. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mira, vamos a empezar en Mateo 7. Casi todo lo que vamos a estudiar esta noche está en Mateo. Y vamos a empezar leyendo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, y para darte contexto, esto es el fin del Sermón del Monte. Ya terminando el Sermón del Monte, fin de capítulo 7. Y estas son las últimas palabras que dice Jesús en cuanto a su Sermón del Monte. Así termina este sermón tan importante. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces así termina Jesús este sermón, el sermón más importante en todo el mundo, ¿no? El sermón que es como la constitución del cristianismo, ¿no? Es la declaración más importante en el cristianismo, básicamente, el sermón del monte. Y por supuesto Jesús nos enseña muchas enseñanzas importantes, muchas enseñanzas que nos pueden bendecir, que nos pueden salvar, muchas enseñanzas que nos pueden guiar en la vida que estamos viviendo y ayudar con los problemas y los retos o los obstáculos que encontramos en esta vida. Y hay tanto en todas las palabras. La verdad es que cada palabra de Jesús es importante, pero sin embargo, no importa si uno tiene las palabras y no las pone en práctica. Y básicamente lo que Jesús está dando una parábola chiquita donde Él demuestra que, mire, de nada te sirve tener mis palabras
si no las pones en práctica, ¿no? El prudente, el sabio, el que hace lo bueno, es el que escucha y practica. Es decir, que Jesús espera, Jesús requiere, Jesús demanda que practiquemos nosotros sus palabras, que la ponemos en práctica, ¿no? No hay nada peor que tener un amigo religioso pero no practica lo que dice, ¿no? Nadie quiere eso. Y si somos cristianos, tenemos que poner atención a sus palabras y ponerlas en práctica. Y así somos salvos, así tenemos una vida fuerte, así tenemos esperanza con todo lo que nos pasa en este mundo. Y obviamente Él está hablando de toda la vida, ¿no? Que tu vida sea como una casa construida sobre una roca, sobre algo sólido, sobre algo, y obviamente Él habla de que vienen los ríos, las lluvias, soplando, el viento y todo eso, pero nada te va a destruir. Hay mucho temor hoy día en el mundo porque hay tantos retos. Y es un tiempo con tanto peligro, ¿no? Desde la pandemia, la economía, los afectos y todos los problemas políticos que hay en el mundo. Pero siguiendo la palabra de Dios, siguiendo y practicando las enseñanzas de Jesús. Entonces, para Jesús no era solamente tener sus palabras, no era solamente creer sus palabras, pero más importante, practicar lo que decía. El opuesto es alguien que no practica, que escucha, tal vez aún dice amén, dice vale, dice órale, dice sí, dice todo en lo positivo, pero no lo practica. Eso se llama hipocresía. Y hay pocas cosas que molestaban a Jesús en este mundo, pero uno de ellos era la hipocresía. Definitivamente, pretender ser algo que uno no era, ¿no? El libro clásico donde él habla de la hipocresía, el capítulo clásico más bien, capítulo 23 del mismo Evangelio de Mateo, más tarde, que los 7 ayes, los ayes, ¿no? Los 7. En Mateo 23, encontramos los 7 ayes empezando en 13. Y todo el capítulo se habla de la hipocresía. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ay de ustedes, guías ciegos. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. 7 veces lo grita. Se enojó tanto Jesús de la hipocresía. ¿Por qué? Porque es el opuesto de lo que Jesús está buscando. Es el opuesto. Es tener el remedio, es tener la salvación, pero no usarlo. No dejar que cambie tu corazón, no dejar que cambie tu mente, no dejar que te transforme. La hipocresía, pretender de ser un seguidor, pretender de ser una persona espiritual, pretender de ser alguien, un discípulo de Cristo, pero no practicarlo. Para Jesús era súper importante, ¿no? Más tarde Él dice en el mismo discurso, serpientes, cámara de víboras, ¿cómo escaparán ustedes la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas sabios y maestros. Mira, hay muchas cosas bonitas que decía Jesús, pero de vez en cuando Él decía cosas fuertes. Siempre Jesús estuvo animando al pueblo, inspirándolos, ayudándolos, pero de vez en cuando da un regaño fuertísimo. Y aquí está uno de esos veces, ¿no? Uno de esos tiempos que Jesús está siendo muy directo y muy claro.
Y los dice, mira, serpientes, cámara de víboras. Obviamente Jesús está bien molesto. Y nosotros tenemos que escuchar esto y ver qué necesito aprender aquí. ¿Qué necesito entender aquí? Y él dice, ¿cómo escaparán ustedes la condenación del infierno? ¡Wow! Palabras bastante fuertes. Yo pienso espantosos, ¿no? Palabras, a mí me da miedo. Yo nunca, jamás quiero estar en esta situación. Yo nunca quisiera escuchar estas palabras de Jesús. Imagínate Jesús diciendo eso a ti, llamándote serpiente, diciendo, ¿cómo escaparás tú la condenación del infierno? Ay, ay, ay. Y él dice, por eso yo les voy a enviar profetas sabios y maestros. Nos dice por qué nos manda líderes, por qué nos manda personas para predicar a nosotros, profetas, personas sabios y maestros. Y ciertamente yo tengo 38 años en la fe. Dios me ha puesto muchas personas increíbles en mi vida. Me ha dado muchos amigos y amistades que me han podido ayudar a conocer la verdad, vivir la verdad. Hermanos que me aman, que me quieren, que están dispuestos a retarme si no ando bien, a regañarme si necesito un regaño, ¿no? Personas sabios que me pueden dar consejos y que me pueden ayudar con mi matrimonio, con mi familia, con personas para ayudarme a no ser hipócrita, sino vivir la vida honestamente ante Dios. Ser un discípulo verdadero, según la verdad. Maestros que me han enseñado los pasos del cristianismo. Y tengo que reconocer los maestros que Dios pone en mi vida. Tengo que reconocer las personas que Él me ha ayudado. A veces yo encuentro hermanos que me dicen que no, nadie me quiere ayudar, nadie me quiere. Mira, en todas las iglesias hay personas que son como profetas, personas que nos dicen la verdad, personas que son sabios, personas que son maestros. Siempre Dios nos da esos regalos. Jesús dijo, por eso te voy a mandarlos, ¿no? Para ayudarnos con esto. Y déjame aclarar algo. No era que Jesús estuvo enojado con los que hacen errores, o los que caen en pecado, o los que son débiles. No es así. Y puede ser que uno piense, bueno, wow, Jesús se molestaba mucho. No está hablando de alguien que ha caído en pecado. Está hablando, eso no es un hipócrita. Todos cometen errores, menos Jesús. Todos los demás caemos de vez en cuando en un error, en un pecado, en una tontería, en una debilidad. Él está hablando de nuestra manera de vivir. Hay una palabra importante aquí, ethos. Ethos. En 1 Corintios 15, 33 vemos la palabra. Pablo escribió a la iglesia en Corinto, dijo, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La palabra costumbre en griego es ethos. Tu costumbre, tu manera de ser, tu manera de vivir. De eso está hablando Jesús. Se supone que nuestro ethos es seguir a Jesús, es practicar sus enseñanzas, es obedecerlo en todo. Eso es nuestro ethos, es decir, nuestra manera de ser, nuestra costumbre. ¿Qué es la costumbre de Roberto Carrillo? ¿Cuál es tu costumbre? ¿Normalmente dices la verdad o normalmente o es común que dices mentiras? ¿Normalmente guardas tu pureza o es común caer en impureza? Normalmente te enojas y gritas y actúas controlado por tu enojo, o tu costumbre es cuando te enojas, sales a orar y te calmes, ¿no? ¿Cuál es tu costumbre? Y él está hablando de nuestra costumbre. Si es una costumbre cristiana, siguiendo
el ethos de Cristo, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque Mateo 7 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida. Y son pocos, dice, los que la encuentran. Son pocos los que la encuentran. No sé de ti, pero a mí me impacta eso. Son palabras de Jesús. Es algo que Jesús me dijo a mí. Y te dice a ti, entra por la puerta estrecha. Entonces yo no quiero ser como los demás, porque los demás no lo van a encontrar. ¿Cómo sabes tú eso, Roberto? Porque Él dijo que pocos son los que la encuentran. No muchos, no la mayoría. Yo no quiero ser como la mayoría. Si somos nada más 10 discípulos en el mundo, yo quiero ser uno de los 10. Si solo somos 15 en la iglesia, yo quiero ser uno de los 15. Y tú también. Y tú también. Es la advertencia de Jesús. Ten cuidado. Ten cuidado. Entrar por la puerta estrecha. Ya hablo mucho del amor, de la gracia, del descanso, y todo es bueno y nadie nos quita. Nada ni nadie puede quitarnos del amor de Dios, del amor de Cristo. Pero nuestra relación con Él depende mucho. O si practicamos su enseñanza o no. Si ignoramos sus palabras o las practicamos. Eso, ahí encontramos la puerta. Una vez alguien dijo de Jesús, Él consuela a los afligidos y aflige a los consolados. Él consuela a los afligidos y aflige a los consolados. Y así era Jesús, ¿no? Los que estuvieron sufriendo en la lucha, en la batalla, tratando de vivir mejor. ¡Wow! Un pastor con tanto ánimo, con tanta enseñanza. Él mandó profetas, mandó maestros, gente sabia para ayudarnos, ¿no? Pero de vez en cuando alguien no quiso obedecer o practicar, Jesús podría regañar, corregirnos. ¿Por qué? Porque nos ama. Como nosotros corregimos a nuestros hijos. Porque los queremos. No queremos que destruyan sus vidas, ¿no? Él dijo en Mateo 7 la clave de todo esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces yo les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Ya todos conocemos estos versículos ya, ¿no? Que Jesús quería aclarar, ser religioso vale nada. Y si no practicamos las enseñanzas de Cristo, si no las ponemos en práctica, de nada sirve. No vale nada. Aquí el ejemplo, podemos estar expulsando demonios y haciendo milagros, pero no significa que somos salvos. No significa que tenemos buena relación con Cristo. Y Él dice, yo les voy a decir, jamás los conocí. Es decir, que no caminamos con Jesús. Si queremos caminar con Jesús y tener una relación, tenemos que poner en práctica sus enseñanzas.
Él dijo, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Solo Jesús está pidiéndonos ser honestos y vivir según la verdad, no una mentira. La palabra hipócrita viene de la palabra griega hipócrites. Eso es un actor. Es un actor. Eso son máscaras. Lo que ves ahí son máscaras. En las máscaras los ponían los actores. Hipócrita significa actor. Actor griego, era la palabra para un actor. Y no que los actores eran malos o pecaminosos, los actores también, pero como ellos llevaban máscara para pretender ser otra persona, ¿no? Así podemos caer en eso nosotros como cristianos. Pretender ser religiosos en la iglesia con los hermanos, pero en la casa ser un enojón, ser un hombre de mal humor, ser alguien que no respeta a la familia, andar de mal humor constantemente, o decir mentiras en el trabajo, en el negocio, o andar ahí viendo pornografía en la noche, mintiendo a otros, no confesando el pecado, o ser una persona rencorosa, una persona tramposa, una persona que no vive honestamente, o una persona que es chismosa, una persona que vive en pecado, pero nadie lo sabe. Por afuera todo se ve bien. Jesús odiaba eso. Eso destruye familias, eso es un engaño, eso es una trampa. Tenemos que vivir según la verdad, ¿no? Según la verdad. En Hechos capítulo 5, vemos un ejemplo que la verdad impactó a toda la iglesia. Era cuando Ananías y Zafira vendieron la propiedad que tenían, y dieron el dinero a la iglesia, pero no dijeron que ellos guardaron parte del dinero. Dijeron que vendimos la propiedad y esto es el dinero. Y eso era una mentira. Eso era una mentira, un engaño en la iglesia. Entonces leemos, y los apóstoles están hablando con ellos y dicen, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo que sucedió. Entonces se acercaron los más jóvenes envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y se le dieron a la sepultura para enterrarlo. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Se puso a mentir a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él dice, mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Y en ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces, entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Fíjate,
Tan serio es Dios de la verdad, ¿no? Que mató a 2 cristianos. Mató a 2 cristianos por ser mentirosos, por mentir a la iglesia, por tratar de engañar a los líderes y a sus hermanos. Es que es algo muy serio. Vivir una vida honesta. Ser un discípulo verdadero. Tal vez no perfecto, tal vez no sin errores, y por eso Dios nos da mucha gracia y mucho amor. Pero no ser tramposos. Tener un ethos honesto, una práctica, una vida donde practicamos la verdad, donde nuestra costumbre es vivir honestamente y obedecer las enseñanzas de Cristo. Jesús dijo en Mateo 10, dijo, no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Muchas veces, la verdad es que tenemos mucho miedo, temor de mucho. ¿De qué piensan la gente? ¿De qué va a pasar con la economía? Y nos vienen tentaciones, mentir o pretender de ser algo, no ser honesto, no ser abierto, no confesar los pecados. Y Jesús está tratando de ayudarnos aquí. No tengan miedo de la gente, ni de la iglesia, ni de nadie en la iglesia. La verdad es esta vida, solo somos juzgados por Dios, no por los hermanos, no por la iglesia, no por ninguna otra persona. Solo Dios, pero sí seremos juzgados por Dios. Entonces es el único que debemos temer, es el único que debemos tener temor de qué va a pasar. Y aún con Él, hay que recordar que nos ama mucho y que nos quiere mucho, porque la verdad es, Él no quiere que seamos motivados, inspirados por temor, más bien por el amor. Es una motivación mucho más fuerte y poderosa. Pero sí, temor de Dios, dice la Biblia, es el comienzo de la sabiduría. Si vamos a tener temor de alguien, no debemos tener temor del mundo, sino de solamente el Señor, nuestro Padre celestial. Entonces, nuestro ethos es vivir sin mentir, sin robar, sin trampas, sin maldiciones, sin quejarse, sin calumnias, sin chismes, sin pornografía. Eso es nuestro ethos. Sin odiar a nadie, sin racismo, sin prejuicios, sin asesinatos, sin trampas, sin adicciones. Más bien, nuestro ethos. Nos comprometemos a decir siempre la verdad. Sacrificamos para el bien del reino, para el bien de nuestro prójimo. Somos honestos, siempre decimos la verdad, aun cuando nos duele. Y solo hablamos lo bueno, no hablamos lo malo, no hablamos mal de unos a otros. Expresamos gratitud, honramos a la gente, guardamos nuestras lenguas y no somos chismosos. Protegemos nuestros ojos y oídos. Hay programas que no debemos ver, hay música que no debemos escuchar, porque nos afecta. Hay lugares que no debemos ver. Protegemos nuestros ojos y oídos. Amamos a todos. A todos. Respetamos a todos. Mostramos compasión para todos. Porque así era Jesús. Salvamos a la gente.
no quitamos la vida. Practicamos la justicia. No engañamos a nadie. Somos liberados. No vivimos con adicciones. Liberados. Eso es el ethos de Jesús. Jesús busca esto. Dijo él a la mujer samaritana, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Palabras de Jesús que nos salvan. Y si las ponemos en práctica, nos llevan al cielo. Pero antes del cielo, nos pueden bendecir ahora. Nos trae el reino de Dios. Y nos pone en el reino de Dios. El reino de amor, de paz, de seguridad, de dominio propio, de confianza. El reino de Dios. Pero tenemos que practicar. No solamente escuchar, sino practicar. Esas son las enseñanzas de Jesús. Que Dios los bendiga. Buen camino.